que es economista, pero es candidato, también es político y podemos hablar de muchos temas y está en línea y tiene la amabilidad de contestarnos, Ricardo López Murphy, a quien saludamos en este momento. Hola Ricardo, bienvenido a Podría Ser Peor Radio Post. Varios temas para hablar con vos. Primero agradecerte que nos hayas recibido. 1 de enero del 2026 sacamos el cepo. ¿Qué opinión tenés? Sería bueno que finalmente lo sacáramos. A mí me parece que sería muy conveniente que ese proceso no sea de una sola vez, sino que se vayan liberando las transacciones. Yo creo que cuanto antes evitemos que haya tipo de cambio diferenciales entre exportación e importación sería mejor, y yo unificaría lo más pronto posible el tipo de cambio oficial con el MEP. Bien. Que eso no es sacar el cepo es mucho más complejo, pero dejaría de tratar diferencialmente a exportaciones e importaciones. Perfecto. Y dejaría de tener subvaluado el tipo de cambio. Lo más antes posible, me decís, lo antes posible. ¿Cómo hacemos con las reservas? Pero eso no es sacar el cepo. El no, cepo es más complejo. Entiendo. El cepo implica liberar los movimientos de capitales, que eso es otra cosa. Bien. Lo que se puede hacer rápidamente, me parece a mí, es dejar la artificialidad de varios tipos de cambio y reprimir a las operaciones de importación y exportación. ¿Cómo evitás el salto inflacionario? Te lo pregunta alguien que no sabe de economía. Bueno, alguna consecuencia va a haber de eso. Si yo tengo apretado un resorte y suelto eso va a haber alguna corrección, eso es inevitable. O sea, si uno tuvo artificialmente reprimido el nivel del tipo de cambio, cuando uno libera va a haber alguna corrección. Bueno, y eso lo que pasa es que es imposible saber de cuánto va a ser la inflación. Bueno, ese mes. Supongo yo que en la medida que no haya el riesgo siempre está si uno libera todo el mercado de capitales, porque ahí hay actores de mucha envergadura que pueden comprar. En un mercado controlado, las transacciones de las empresas grandes, sin acceso, sin poder girar dividendos ni ninguna de esas operaciones, el riesgo de que haya grandes oscilaciones es bajo. Te escuchaba que decías, porque el gobierno necesita dólares y el campo no quiere vender con el dólar planchado como está. Una de las opciones, vos decías, es sacar las retenciones, pero que algo por año. Básicamente lo más importante para mí es unificar los tipos de cambio. Si unifica los tipos de cambio y va eliminando el tipo de cambio oficial, yo creo que ahí avanzaríamos significativamente. Sacar el cepo requiere sacar todos los controles de capitales y esos son de una dimensión enorme, pero creo que eso no se puede hacer en un solo día y sería lo más sano ir deshaciendo ese régimen para llegar a un régimen similar al que tiene Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay en un año, pero lo importante es ir gradualmente limpiando todas estas restricciones. Ricardo, acá en Mendoza, como sabrás, la frontera con Chile está atestada de turistas argentinos, mendocinos, cordobeses, puntanos que van a Chile a comprar. El tipo de cambio, bueno, así lo genera. El tipo de cambio está muy sobrevaluado, sí, por varias razones. Primero, porque el Banco Central no repone su nivel de reservas. Segundo, porque tiene esos mecanismos de control artificiales y porque no solo tenemos control de cambio, sino tenemos esos tipos de cambio múltiples que producen esa distorsión. Yo digo, por lo menos demos el paso de unificar los tipos de cambio. Bien. Siguiendo en este tema, hoy analizamos también el índice de tipo de cambio real bilateral con Chile y está en su nivel más bajo desde diciembre del 21. Cuando el dólar también estábamos saliendo de la convertibilidad, el índice multilateral también. ¿Cuál debería ser hoy, según tu mirada, la cotización del dólar en Argentina una vez liberado el cepo? Yo en general creo que nadie sabe cuál es el
tipo de cambio de equilibrio, dado todos los movimientos que han ocurrido en la variedad de productos, de productividades, de cambio. Lo que sí sé que si yo unifico los tipos de cambio comerciales y el Banco Central comienza a reponer reserva, el tipo de cambio va a ser más alto que el que es hoy. ¿Cuánto más alto? Bueno, probablemente un número significativo que desalentaría ese turismo y alentaría el turismo hacia Argentina. Significativo puede ser que 1.500, 1.600. No, digo, la represión de todas estas operaciones es muy severa en este momento. Además es muy patológico porque se habla, ustedes vieron que hablan todo el día de todas las desregulaciones que hay. El precio más importante de la economía está absolutamente trabado, y trabado de una manera que le hace daño al empleo, a la exportación, a los servicios que nosotros vendemos al exterior, a la inversión. Por eso no es que simplemente un capricho, un purismo. Yo creo que ir desarmando esos mecanismos de multiplicidad de tipo de cambio y de no acumulación de reservas, no digo volver a tener los 100.000 o 150.000 millones que un país como el nuestro debería tener, pero al menos dejar de tener reserva negativa. Yo creo que todo eso llevaría a un tipo de cambio más alto que me parece sería más consistente con los problemas que tenemos y ayudaría a que tengamos menos daño en el empleo, en las exportaciones, en la inversión, en el turismo, que en última instancia es lo que necesitamos para ver y para progresar. El sistema económico funciona si crecen las inversiones, si crece el empleo formal, si crecen las exportaciones, no de otra manera. ¿Cuáles son en este primer año de Milei los aciertos claros que vos le ves? Bueno, nos los estás contando igual. ¿Y cuáles son las 2 o 3 cosas que decís, este año esto debería cambiar o de esto debería hacerse? Yo diría que lo que fue valioso fue enfrentar el descalabro fiscal que teníamos. Eso no lo hizo solo el presidente, lo hicieron las provincias, o sea, los gobiernos locales. O sea, el proceso de normalización de las finanzas públicas fue generalizado. Yo veía Santa Fe pasó a tener superávit por primera vez en 20 años. Uh-huh. Y casi no tiene deuda, digo, para usar el caso de una provincia. Y yo creo que el esfuerzo lo ha hecho todos los componentes del sector público, a lo mejor no La Rioja, que tenía una administración patológica y disparatada, pero en general todos han tratado de poner bajo control el desorden fiscal que teníamos, y eso ayuda a recomponer el ahorro, bueno, y al abatimiento de la inflación. Yo creo que el excesivo énfasis en reprimir el tipo de cambio no ha sido bueno para el turismo, para las exportaciones, para la inversión, para el empleo. Eso es lo que a mí me ha chocado, me ha contrariado, y creo que es una nota no valiosa para el crecimiento argentino y muy incongruente con lo que se hace en otras áreas. Diputado, usted y su espacio, ¿qué van a hacer en estas elecciones de medio término? ¿Van a acompañar al gobierno? ¿Van a buscar algún tipo de alianza o se van a mostrar como una alternativa? Yo creo que hay un espacio en el centro del espectro político argentino que siente y que ha enfrentado durante 20 años decisivamente al kirchnerismo y siente un profundo rechazo a lo que ha sido su gestión, a lo que han sido sus valores y a lo que ha sido el enorme costo que le trajo a nuestra sociedad y el rezago brutal que tenemos el ingreso per cápita de hace 20 años. A su vez, discrepamos fuertemente con el gobierno actual en sus características institucionales. Yo nunca hubiera propuesto al hijo, nunca hubiera omitido al Congreso de la Nación en el presupuesto. Yo hubiera seguido un mecanismo más
congruente con el sistema institucional. Me parece que esa expresión alternativa al gobierno es necesaria para la sociedad. El dilema no puede ser entre las fuerzas que acompañan al presidente y el kirchnerismo. Tiene que ser, me parece a mí, con lo que ocurre normalmente en una elección legislativa, que se expresan los matices de la sociedad, y yo espero que los podamos expresar cabalmente para que la sociedad argentina sienta que tiene espacios de representación razonable y que reflejen sus valores y no simplemente votar la opción menos mala. En algún momento recuerdo haberlo entrevistado en Mendoza y estaba junto a Sergio Miranda. Acá quería consultarle quién es hoy en día su representante político en nuestra provincia. Bueno, en general nosotros hemos tenido a lo largo de estos años una situación de mucha gente que nos ha acompañado. Yo no estoy... en ese momento tratamos de construir una opción nacional. Obviamente no tuvimos los medios y quizás no tuvimos el acompañamiento social para llevarlo adelante. Sigo defendiendo las mismas ideas y las mismas cosas que defiendo hace 40 años, que es: acerquémonos al mundo, integrémonos al mundo, tengamos un país ordenado, respetuoso de las instituciones y de los procedimientos, seamos ordenados en materia fiscal y monetaria, evitemos el excesivo intervencionismo y hagamos un esfuerzo de cohesión social significativo que se logra mejorando el capital humano, en educación, en salud. Eso es lo que le hemos propuesto durante muchos años a la sociedad. Ricardo, la última, agradeciendo su tiempo. Julio Cobo nos contaba esta mañana que el pedido de audiencia para la extraordinaria ya no está ficha limpia, que la han sacado. Entonces, como muchos dicen, el gobierno no va a tratar ficha limpia, el gobierno necesita a Cristina candidata. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que las elecciones son distritales. Tuvimos la posibilidad de votar, estuvimos en 128 de quórum para ficha limpia, el quórum se logra con 129. Cada vez que estábamos por alcanzarlo se levantaba alguno. Yo creo que no hay un propósito de sacar adelante eso. Ahora, si usted quiere saber mi opinión, yo creo que el país necesita un criterio de idoneidad reforzado en esa materia para evitar que gente que ha sido condenada, usted sabe que por nuestro sistema judicial usted pasa por 3 instancias: la instrucción, el juicio oral y la apelación. Si usted en 3 instancias, pasando por muchos jueces, por muchos fiscales, lo han encontrado culpable, a mí me cuesta creer que usted pueda demostrar en otra instancia que no lo es. Y creo que las pruebas en los casos de la expresidenta, ex vicepresidente, son abrumadores. El caso en el que he sido condenada, la prueba es abrumadora. Como es abrumadora y va a ser abrumadora en OTESUR, en los SAUS, en los cuadernos, etc. Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Hasta luego.